Enorme privilegio contar con la presencia del doctor Antonio Luis Galeano Pérez, presidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Le comento, doctor Galeano, que desde febrero de este año, principalmente bajo la convocatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Academia Mexicana de la Historia, se iniciaron las actividades en el marco del programa conmemorativo Revolución Liberal e Independencia en México. Y este programa va a continuar a lo largo de todo el año. Ha habido un interés importante de estudiantes, profesores de México, en particular de Zacatecas, por este programa y han reconocido, digamos, la calidad de todas las exposiciones de los que han participado, sea como conferencistas magistrales, como en su caso, o como comentaristas, lectores y autores de libros. También estamos dando a conocer las novedades en materia de Revolución Liberal, de independencia, del Plan de Iguala. Bueno, ya sabe que hay muchos eventos para conmemorar este año en México, ¿no? Entonces, le doy la más cordial bienvenida. Nos place contar con su presencia, con su distinguida presencia. Le agradezco enormemente el privilegio de su generosidad. Vamos a aprender mucho, estoy segura, esta sesión. Vamos a aprender todos mucho de usted. Y quiero agradecer particularmente al maestro Manuel González Ramírez, que ha apoyado desde un principio esta iniciativa, se ha sumado con una gran disposición y generosidad. Y bueno, ¿quién mejor que Manuel para presentar los rasgos de la trayectoria del doctor Galeano Pérez? Adelante, Manuel. Tu micrófono, Manuel, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Mariana Terán Fuentes. Muy buena tarde para usted, para todas las personas que están siguiendo a través de esta sala, pero también de las distintas redes sociales. Una actividad académica más de este programa especial de conmemoraciones del año 2021, que desde Zacatecas, capital americana de la cultura, se está llevando a cabo y que lleva por título Revolución Liberal e Independencia en México, bajo los auspicios y coordinación de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, a través de distintos cuerpos académicos, así como de la corresponsalía en el estado de Zacatecas de la Academia Mexicana de la Historia. Y desde luego que están participando varias instituciones, tanto del ámbito estatal, nacional e internacional, que hacen posible que a través de esta suma de voluntades se puedan llevar a cabo estas actividades y que trascienden las fronteras de nuestro estado y de nuestro país. Muy buena tarde a todos ustedes, bienvenidos a una conferencia que por demás va a ser muy interesante porque se nos comparte un tema totalmente inédito. De hecho, es un gran avance de un trabajo de investigación que emprendió desde hace algunos meses, poco más de un año, el doctor Antonio Luis Galeano Pérez, quien es cronista de Orihuela, Alicante, España, la tierra de un gran poeta, así como en Zacatecas tenemos a nuestro orgullo Ramón López Velarde, de quien estamos conmemorando 100 años de su aniversario luctuoso en este 2021 y 100 años de ese poema emblemático que es La Suave Patria, que también nació en 1921, hace un siglo. Allá en Orihuela, tierra natal de nuestro conferenciante de hoy, también nació un gran poeta y que su obra la está difundiendo el doctor don Antonio Luis Galeano en todos los foros que puede, y me refiero al poeta Miguel Hernández. Esto como una referencia de la ciudad donde nació, donde creció y de la que es cronista oficial
el doctor Antonio Luis Galeano Pérez. Él es doctor en Historia por la Universidad de Alicante, perito e ingeniero técnico industrial. Es presidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales y por su trayectoria, por sus aportaciones y por ese amplio conocimiento que tiene en torno a varios temas de distintas regiones de la geografía española. Algunas instituciones le han conferido distinciones en las que pues él contribuye con trabajos de investigación, de tal suerte que ha sido reconocido como académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana de España y de la Real Academia Burguesa de Historia y Bellas Artes, institución Fernán González de Burgos. Hace poco también recibió otra distinción por parte de nuestro país y fue nombrado socio honorario correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es la primera sociedad científica del continente americano, fundada en 1833, prácticamente una institución científica contemporánea a lo que hoy viene siendo nuestra máxima casa de estudios aquí en Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, el doctor Antonio Galeano es patrono del Patronato Histórico Artístico de la ciudad de Orihuela. Es maestre de gobierno de la Real Orden de San Antón de la ciudad de Orihuela. Pertenece a la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Y hablando de otros privilegios y distinciones, debemos señalar que algo muy importante para un oriolano es haber sido caballero cubierto de la procesión del Santo Entierro de Cristo en 1996, que es la máxima distinción que otorga anualmente el excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela. Y esto ocurre justo en la Semana Mayor. Ha recibido distintas condecoraciones, medallas y reconocimientos, y aquí quiero mencionar un par de ellas a las que se hizo acreedor cuando vino por primera vez a nuestro país. Por ejemplo, recibió la Medalla Nacional de Honor de la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos. Las medallas, o mejor dicho, son preseas. Las preseas de Tepoztlaquiloli y la Nezahualcóyotl en summa cum laude, conferida por la Academia de Historia Regional de Texcoco en México. Y bueno, aquí por parte de nuestra entidad recibió el nombramiento de visitante distinguido del Estado de Zacatecas por parte del Poder Ejecutivo de la entidad, y el mismo privilegio recibe de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas. Ha dictado numerosas conferencias e impartido cursos, habiendo participado como comunicante y ponente en congresos nacionales e internacionales sobre historia, arte y literatura, así como sobre temas oriolanos en España y México. Tiene 28 libros publicados, es un cronista e historiador muy prolífico y también es autor de opúsculos publicados sobre temas oriolanos, entre ellos cofradías y otras asociaciones religiosas en Orihuela en la Edad Moderna, y 11 números de la colección Capítulos de Nuestra Historia, así como 425 artículos en periódicos y revistas locales, provinciales y nacionales. Entre ellas ha colaborado en la revista Semana Santa de Crevillén. Ha sido articulista del diario La Jornada de Zacatecas, acá en México, La Verdad, Orihuela, Vega Baja, y actualmente colabora en el diario de Información, Vega Baja, y aquí en Orihuela. Ha dirigido 30 publicaciones y es director en la actualidad de la revista Olesa, una revista especializada en temas de Semana Santa y donde Zacatecas ha sido invitada para aportar elementos que ayuden a difundir parte de esas tradiciones de la Semana Mayor en nuestra entidad. Ha colaborado como profesor de máster en la Universidad Menéndez Pelayo de Valencia, en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Universidad de Alicante Fundeum y Universidad Miguel Hernández de Elche, de la que actualmente es tutor de trabajos fin del máster universitario en prevención de riesgos laborales. Este es solo una
semblanza de la trayectoria profesional de nuestro invitado especial de hoy y que esto le da un carácter de internacional a estas actividades académicas. Doctor Antonio Luis Galeano Pérez, quien nos presenta, como ya lo dijimos al principio, un avance de una investigación muy profunda que está haciendo sobre un personaje que para él mismo fue un descubrimiento. Y el título de esta conferencia es Un oriolano en la independencia de México, Juan de Orbegoso Maceres. Insisto, un trabajo totalmente inédito que esperemos que muy pronto se convierta en un libro que pueda ser leído y difundido tanto en México como en España. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, doctor Antonio Luis Galeano Pérez, gran amigo de los cronistas mexicanos, gran amigo de Zacatecas y de México. Lo escuchamos. Muchas gracias, en primer lugar, a la doctora Terán y en segundo lugar, al buen amigo Manuel González Ramírez. Hay veces que te traiciona la amistad y exageras muchas de las cosas en el currículum. También agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la corresponsalía en Zacatecas de la Academia Mexicana de Historia y al Gobierno del Estado de Zacatecas por invitarme a participar en este ciclo Revolución Liberal e Independencia de México. ¿Cómo llega este personaje de Juan Orbegoso Maceres, que era totalmente desconocido para mí e incluso desconocido en la ciudad donde nació, en Orihuela, Alicante, España? Fue a través de Manuel González Ramírez, precisamente, y eso vino como fruto del convenio entre la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos y la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, junto con el hermanamiento de las ciudades de Zacatecas y Orihuela. Posteriormente, el maestro Óscar González Azuela apuntó a la posibilidad de confeccionar un libro sobre la biografía de este personaje. Y prácticamente los datos que voy a utilizar en esta exposición pertenecen a ese libro que, como ha dicho ya el maestro González, verá la luz a finales de este año, siendo los autores Óscar González Azuelas, Juan Antonio Alonso Resal y un servidor. En él comprobaremos la importancia del personaje que vivió la independencia de México y la proclamación de la República de los Estados Mexicanos. Esta conferencia podemos estructurarla en algunos apartados. En primer lugar, todos sus antecedentes familiares unidos a la situación de España hasta que en 1816 parte hacia México. Y en último lugar, un repaso muy somero a las vivencias mexicanas del mismo, desde 1817 hasta su fallecimiento. Vamos a compartir pantalla. Hay personajes en la historia cuyos nombres han quedado ocultos o semi-sepultados por el polvo acumulado sobre el papel, o medio anónimos por culpa de la voracidad de las lepismas que lo han devorado, e incluso olvidados en sus lares al haber dejado desde hacía tiempo la tierra que les vio nacer para irse a otros sitios. Tal vez aquello es lo que en alguna ocasión nos ha sucedido con un personaje que nació en España en los primeros años del último cuarto del siglo XVIII y que falleció en uno de los años finales de la primera mitad de la siguiente centuria en México, cuando contaba 66 años de edad, tras haber sido uno de los protagonistas de la independencia de México. Me estoy refiriendo al oriolano Juan Orbegoso Maceres, cuyo gentilicio, oriolano, es el que adjetiva a los nacidos en la ciudad de Orihuela, Alicante, España. Situémonos en la Orihuela de la década de los 70 del siglo XVIII. Habían transcurrido casi 13 lustros desde que se implantó el decreto de nueva planta, aboliendo los fueros y consolidada la dinastía borbónica en España. Se habían sucedido los reinados de Felipe V,
Luis I, al que yo denomino el efímero, Fernando VII y Carlos III. Orihuela, en esos años del siglo XVIII, contaba como gobernador con Felipe Caballero de Barros, que fue comisionado para llevar a cabo el extrañamiento y la ocupación de las temporalidades de la Compañía de Jesús. El paisaje urbano se fundía con el natural, en el que la huerta tenía especial protagonismo, siendo destacable la producción de los cultivos de trigo, cebada y panizo, así como el aceite, el vino, la seda, la miel, el arroz, las legumbres y frutales, beneficiados por el río Segura y el sistema de riego a base de acequias y azarbes. La diócesis de Orihuela estaba regida por el prelado José Tormo y Juliá, que ocupó la sede episcopal de 1767 a 1790, siendo el 20º en su episcopología. Por otro lado, el cabildo catedral estaba integrado por 5 dignidades y 16 canónigos, localizando entre los primeros a Francisco Maseres de Timor, maestrescuela, y entre los segundos al magistral de lectura Marcelo Mirabete de Maseres, ambos familiares de la madre de Juan Orbegoz. Esta era la forma sucinta del ambiente que vivía Orihuela en los inicios de la década de los años 70 del siglo XVIII, que nos conduce hasta 1773. En dicho año, el 8 de febrero, contraían matrimonio por poderes Juan de Orbegozo Visconti, natural de Palma, diócesis de Mallorca, teniente del Regimiento de Infantería de África de guarnición en Alicante, y María Magdalena Maseres Seva, natural y vecina de la parroquia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela. Dicho enlace se celebró en el domicilio de la contrayente, ante el presbítero y canónigo lectoral de la Catedral Oriolana, el doctor Marcelo Mirabete de Maseres, y con la anuencia o concurrencia del párroco castrense por lo concerniente a la jurisdicción militar. El esposo estuvo representado por Luis, hermano de la esposa, mediante un poder especial otorgado en Alicante, en el que se justificaba que el futuro marido no podía asistir personalmente a la celebración del enlace matrimonial con motivo del real servicio que está haciendo, que precisa su residencia en esta plaza, es decir, en Alicante. A los 8 días ratificaron su matrimonio ante el citado Marcelo Mirabete de Maseres. Los antecedentes familiares de Juan Orbegozo Maseres en su rama paterna los vemos entrelazados con Vizcaya, Génova y Palma de Mallorca, ya que la fusión de los apellidos Orbegozo y Visconti nos presentan estos nexos geográficamente. Al contrario que con su rama materna, que viene a circunscribirse en torno a la ciudad de Orihuela y en algún caso con otras poblaciones de las actuales provincias de Alicante y Albacete, como Elda y Caudete respectivamente, perteneciente entonces a la demarcación episcopal oriolana. La ascendencia paterna de nuestro personaje se ve representada por elementos de la alta burguesía comercial de Palma de Mallorca. Así, su tatarabuelo paterno por parte de madre, Antonio Capurro, algún eclesiástico como un hijo de este, el canónigo del mismo nombre, y por otros personajes de dilatada trayectoria militar y administrativa. Este es el caso de su tío bisabuelo, Antonio Orbegozo Landaeta, tal vez el más importante de todos ellos, que abrió el camino a algunos familiares en Mallorca, como a su sobrino Joaquín Orbegozo Layana, abuelo de nuestro personaje. Tanto los Orbegozos como los Capurro viven y ven su situación favorecida de alguna manera por la confrontación bélica conocida históricamente como la Guerra de Sucesión, en la que, como en otras ocasiones, España sumerge en una disputa provocada por el interés de otras naciones para conseguir su trono. Hay veces que, al encontrarse circunstancialmente una persona en un lugar determinado, por los motivos que fueran, ya lo sean voluntario o involuntariamente, o por los lazos afectivos o por el trabajo, marcarán su trayectoria personal. Entre ellos, Antonio Orbegozo Landaeta, intendente en Mallorca y corregidor de Palma, al que su amistad con Melchor Rafael Macanaz y su matrimonio con Josefa Portocarrero Aranda, hermana de un consejero de Hacienda,
le abrirían las puertas de la sociedad mallorquina que le haría codearse con la nobleza y la burguesía comercial de la isla, y que también le sirvió para promocionar a algunos de sus familiares como su hermano y bisabuelo de Juan Orbegozo. Hermano de Antonio Orbegozo Landaeta, era Juan Martín, bisabuelo paterno de Juan Orbegozo Maseres, el cual contrajo nupcias con María San Juan de la Llana Lugasti, ambos naturales de Bilbao, y del que nació Joaquín Orbegozo La Llana, natural también de dicha ciudad, que fue pretendiente del cargo de secretario del Tribunal de la Inquisición de Mallorca, para lo cual, el 24 de marzo de 1735, presentaba un documento en el Consejo de la Inquisición en el que daba a conocer su genealogía y la de su esposa Apolonia Visconti Capurro, en la que se funden dos familias de comerciantes genoveses que coinciden en Palma, teniendo como telón de fondo los años de la Guerra de Sucesión. Apolonia era nieta de Antonio Capurro, comerciante establecido en Alicante, en la que fue cónsul de Génova en dicha ciudad, que contrajo nupcias con la mallorquina Apolonia Cafarrena, con la que tuvo dos hijos, Francisco Pablo, que fue canónigo, y María Josefa, nacida en Alicante en 1690. Al entrar las tropas de Felipe V en dicha ciudad en 1709, huyó con su familia a Mallorca y una vez llegado a la isla, su hija, en 1712, se fugó de casa para contraer matrimonio sin su permiso con el también comerciante genovés Juan Bautista Visconti Vineta, cuya familia era seguidora del archiduque Carlos de Austria y que supo amoldarse a las circunstancias hasta el punto que fue cambiando de signo político según el momento. El mismo año de la boda nació Apolonia, que sería la abuela paterna de Juan Orbegozo Maseres. Hasta aquí los antecedentes paternos de Juan Orbegozo Maseres, que sin embargo, para llegar a su rama materna hemos de efectuar un largo recorrido en el que el apellido Maseres se enlaza con Seba y aquel se funde con Gallur. Así Magdalena, su madre, era la cuarta de los 5 hijos de Pedro Maseres Gallur y Margarita Seba Cortés, personajes de ambas ramas familiares que estaban considerados dentro de la clase de ciudadanos vinculados parte de ello a los ambientes municipales, universitarios y eclesiásticos. Así, Pedro Maseres Gallur fue graduado en bachiller en leyes en la Universidad de Orihuela y contrajo matrimonio el 4 de abril de 1736 con Margarita Seba, doncella e hija de Jaime Seba y de Magdalena Cortés, natural de la vecina villa de Albatera, pero que desde niña habitaba en la ciudad de Orihuela. Ahora bien, adentrándonos aún más en los antepasados de Juan Orbegozo, miramos hacia su bisabuelo materno, Luis Maseres, tal vez el personaje más destacado socialmente de todos aquellos, al que llegamos en la documentación investigada hasta el año 1690, en que logró la cátedra de instituta de la Universidad de Orihuela y que posteriormente se graduó también como bachiller en leyes. Transcurre el tiempo y Luis Maseres contrajo matrimonio con Magdalena Gallur Perpiñán, hija única del ciudadano y doctor en Derecho Pedro Gallur Conejero, natural de Caudete, población, como decíamos antes, perteneciente al obispado de Orihuela, y lo contrajo con Magdalena Perpiñán. Dicho Pedro Gallur, también vinculado con la Universidad de Orihuela, lo localizamos como doctor en Derecho. Tras el fallecimiento de su esposa, contrajo segundas nupcias con Antonia Aniorte Sellés, con la que no tuvieron descendencia. Y su situación económica, debido a una enfermedad, llegó hasta tal punto de que, a fin de remediar otras necesidades, tener que vender diferentes alhajas de oro, plata y perlas, así como otros bienes de la herencia de su esposa. Entre las joyas, cubertería y otros objetos de plata, llegó a enajenar 343 onzas, equivalente aproximadamente a 9,26 kilos de este metal precioso. Centrándonos en el matrimonio de Luis Maseres y Magdalena Gallur, bisabuelos de Juan Orbegozo, sabemos que tuvieron 5 hijos: Gaspar, Josefa, Teresa, Pedro, abuelo de Juan Orbegozo, y Magdalena. En este punto, acercándonos más a Juan Orbegozo, ponemos nuestros ojos en sus abuelos Pedro
Maseres Gallur y Margarita Seba Cortés, que habían contraído matrimonio el 4 de abril de 1736, y los localizamos como feligreses de la parroquia de las Santas Justa y Rufina, residiendo en 1773 en la plaza de Santa Justa. Y con ellos, en ese domicilio, a su hija Magdalena, futura madre de nuestro personaje, en el año que contrajo matrimonio con el teniente de infantería Juan Orbegozo Visconti, así como desde dicho año hasta 1779 en que nace nuestro personaje. Esta situación nos hace suponer que su madre estuvo residiendo en el domicilio paterno al estar su esposo atendiendo a sus ocupaciones militares. Entre las 2 y las 3 de la mañana del día 20 de diciembre de 1779, nacía el segundo hijo del matrimonio Orbegozo Maseres, el cual fue bautizado el mismo día por el doctor Máximo Turón, vicario de la parroquia de la Santa Justa y Rufina, con 13 nombres, entre ellos Juan Nepomuceno y José, siendo sus padrinos sus abuelos maternos, y en esa fecha su padre era ayudante mayor del Regimiento de Infantería de África. 5 años antes había nacido el 9 de noviembre de 1774 su hermano mayor, Mariano Joaquín. Entre los años 1773 y 1779 encontramos a su madre residiendo en el domicilio paterno, en la plaza de Santa Justa, y es con toda certeza que lo fuera con su hijo mayor, Mariano Joaquín, aunque no consta en los libros de cumplimiento, debido a que por su corta edad todavía no tenía obligación de cumplir con los requisitos de la Pascua Florida. Posteriormente, y con la edad de 8 años aproximadamente, encontramos su presencia en 1782 y en 1788 a Juan Orbegozo, nuestro personaje, con 9 años. Presencia esta justificada por comenzar a llevar a cabo el cumplimiento pascual. Los hermanos Orbegozo Maseres debieron estudiar las primeras letras en las escuelas que existían en la calle del Río a unos 100 metros de su domicilio. Después, sus estudios seguirán distintos caminos, ya que el hermano mayor debió de comenzar los estudios eclesiásticos en el Seminario de la Inmaculada y Príncipe San Miguel de Orihuela, mientras que Juan, a la edad de 12 años, el 20 de diciembre de 1791, se incorporó en la clase de Cletes al Regimiento de Milicias Provinciales de Lorca, comenzando aquí su carrera militar. En esos momentos su padre servía las armas en dicho regimiento, que estaba considerado como un ejército de reserva formado por civiles que recibían instrucción militar, al que en caso de necesidad se recurría al mismo para la defensa interior del reino. Y en otras ocasiones, si era preciso, también intervenían fuera del territorio nacional, como en Italia y Portugal. Estas unidades fueron creadas por Felipe IV en 1736 para su intervención de la guerra contra Francia. Una de las primeras acciones bélicas en las que intervino el Regimiento de Milicias Provinciales de Lorca, después de la actuación en la defensa de la plaza de Orán, en el último cuarto del siglo XVIII, fue su participación en la Guerra de la Convección, también conocida como Guerra de los Pirineos o del Rosellón. Esta campaña tuvo su origen en el enfrentamiento entre España y la Primera República Francesa durante el reinado de Carlos IV, que se vivió entre 1793, en que Francia declaró la guerra contra España, y el 2 de julio de 1795, en que se firmó la Paz de Basilea. Tras la ejecución de Luis XVI, España firmó la adhesión con Gran Bretaña para enfrentarse bélicamente a la vecina Francia, a las que posteriormente se les unió Portugal con objeto de invadir el territorio francés a través del Frente Bélico Pirenaico en 3 direcciones: País Vasco, Navarra y Cataluña. Precisamente en dicho frente intervino el Regimiento de Milicias Provinciales de Lorca, en la que estaba encuadrado Juan Orbegozo Visconti, padre de Juan Orbegozo Maseres, y probable también este. Según manifestaba en un oficio fechado el 30 de octubre del citado año de 1792, el teniente coronel de infantería y sargento mayor del Regimiento de Lorca, Juan Orbegozo Visconti,
padre de nuestro personaje, como decíamos, la expedición la formaban 4 compañías, una de granaderos y cazadores del regimiento murciano y otras tantas del Lorquín, y la plana mayor, haciendo un total de 299 efectivos. La plana mayor estaba formada por un sargento mayor, un ayudante, un tambor, un pífano y un clarinete. De todos ellos correspondían al regimiento de milicias provinciales de Lorca un total de 142 oficiales y soldados, más aquellos de la plana mayor que pertenecieran al mismo, como es el caso del sargento mayor Juan Orbegozo Vizconde. Se vivían los momentos previos a la declaración de guerra de Francia contra España, que se llevaría a cabo 3 meses después, ya en 1793. Guerra esta en la que nuestra nación no salió bien parada, ya que se consideró como una catástrofe militar y económica, quedando la Real Audiencia en precario, debido a las inversiones efectuadas para la contienda, a pesar de haber logrado España la devolución por parte de Francia de aquellos territorios españoles que los vecinos franceses habían ocupado al sur de los Pirineos, y cediéndole parte de la isla de Santo Domingo en las Antillas, que era de su dominio, así como permitirle a los franceses la saca durante 6 años de yeguas y caballos padres de Andalucía y de ganado lanar. El 27 de mayo de 1794, ante la negativa evolución que estaba teniendo socialmente en España la Revolución Francesa y la Guerra de la Convención, así como de no disponer de un suficiente número de soldados de reservas, se decidió crear los voluntarios honrados del nuevo ejército del Estado, con una dotación de un número determinado de batallones de infantería de línea y compañías de caballería. La historia de este cuerpo de voluntarios del ejército pasó sin pena ni gloria, debido a que los alistados no recibieron la preparación militar requerida para ir al frente, ya que la guerra de la Convención estaba próxima a su conclusión con la paz de Basilea. Dicho ejército fue disuelto y aquellos que lo deseasen y que habían formado parte de los voluntarios honrados tuvieran preferencia para que pudieran incorporarse a los nuevos regimientos de milicias provinciales, creándose así 6 regimientos en el Reino de Valencia, entre los que se encontraba el de Orihuela y Alicante, y destinado en el mismo el teniente coronel de infantería como sargento mayor, el padre de Juan Orbegozo, que tenía la obligación además de residir en Orihuela, al igual que el resto de miembros de la plana mayor. Poco duró la vida de estos regimientos provinciales de Orihuela y Alicante, así como los del resto de los mismos en el Reino de Valencia. Con ello desaparecían también aquellos voluntarios honrados que se habían agregado a los mismos. La efímera vida de los primeros fue escasamente de 2 años, al igual que la de los segundos. Con ello, la vinculación del padre de Juan Orbegozo Maseres pasaba a un nuevo destino militar. Transcurre el tiempo y nos adentramos en la guerra contra el francés o de la independencia. En la ciudad de Orihuela se tuvo conocimiento en la tarde del martes 24 de mayo de 1808, día de mercado semanal, del alzamiento en Cartagena en favor de Fernando VII, a través de un correo extraordinario formado por el capitán de artillería Manuel Velasco, y al conocerse en la ciudad dicho motivo de la posta, rápidamente el pueblo se congregó capitaneados por Pedro Mengual de Comolo o Amengual de Comolo, agrimensor, el cual arengó a la muchedumbre para acudir a la casa del gobernador a fin de manifestarle la adhesión del pueblo a Fernando VII. En este punto es cuando se produce el levantamiento popular en Orihuela, con la pretensión de forzar a dichas autoridades locales a definirse en favor de Fernando VII. A los 2 días se creó una junta de gobierno, la cual a su vez organizó otra junta militar particular, con objeto de adoptar medidas ofensivas y defensivas, y en esta última se encontraba como vocal el padre de Orbegozo, que entonces era coronel de infantería jubilado, y que estaba agregado al regimiento provincial de Murcia. Esta junta militar tuvo gran importancia, pues fue la que se encargó, como era uno de sus principales cometidos, la defensa de la ciudad, centrándose sobre todo en la salvaguarda de las puertas de la misma, así como la organización de apostaderos
en los que se hacían rondas y guardias durante las 24 horas. Orihuela estaba viviendo en retaguardia esta guerra, siendo protagonista del tránsito y acantonamiento de tropas y de la instalación de hospitales para atender a los soldados heridos en la contienda. No se valoró su ubicación fronteriza entre Murcia y el Reino de Valencia por el ejército francés, al ignorar su emplazamiento estratégico, con lo cual permitió asegurar el tránsito de las tropas españolas entre Andalucía y Cataluña. Este era el decorado del escenario en el que se vivía inmersa la ciudad de Orihuela y sus gentes en la trama de la guerra contra el francés. Y en esos años suponemos residiendo en la ciudad al matrimonio Orbegozo Maseres y a su hijo el presbítero Mariano Joaquín. La presencia de los padres de Orbegozo en Orihuela la volvemos a encontrar en el año 1806 y el día 10 de enero de 1809 fallecía a la edad de 66 años la madre de Juan Orbegozo Maseres, siendo su cuerpo inhumado en el Cementerio General de Orihuela, y cuyo sepelio se efectuó con misa de difuntos, con la asistencia de todo el clero de la parroquia de la Santa Justa y Rufina, sin ningún costo, al ser costumbre, por ser la progenitora del presbítero presidente Mariano Joaquín Orbegozo, hermano mayor de nuestro personaje. Magdalena Maseres, Seba, falleció sin testar, por lo que su hijo Mariano notificó el luctuoso desenlace a su hermano Juan, comandante por entonces del Tercer Regimiento de Infantería de África, el cual le remitió un poder notarial otorgado en la Real Villa de la Isla de León, actualmente San Fernando, el 5 de junio de 1810, por el que nombraba a su hermano como apoderado sin limitación alguna. Al momento de otorgar dicho poder, Juan Orbegozo Maseres era sargento mayor del Batallón de Voluntarios de Sevilla, residente en la citada Real Villa. El 5 del mes de septiembre de 1811 se escrituraba ante un notario de Orihuela la división del convenio entre los hermanos Orbegozo Maseres, haciendo valer el poder del segundo en favor del primero. Después del permiso paterno, el presbítero se llevó a cabo la partición de los bienes por igual, tras haberse efectuado el justiprecio, correspondiéndole a cada uno de ellos la cantidad de 1.575 libras, de tal forma que a Juan Orbegozo se le adjudicó por la misma cantidad un bancal de tierra huerto de naranjos y frutales. En el año del fallecimiento de la madre de Mariano y de Juan Orbegozo, al siguiente año de 1810, su padre, ya viudo, pasa a habitar en la calle Santiago, ubicada en la parroquia del Apóstol, siendo entonces su hijo mayor vicario primero de dicha parroquia. En esos momentos, Orihuela seguía siendo protagonista en retaguardia de la guerra contra el francés. Pero en 1811 la situación sanitaria se agravó más con una epidemia de fiebre amarilla, contribuyendo a ello la llegada de muchos soldados contagiados con las tropas. Algunos regidores y miembros del Cabildo Catedral, así como hacendados, huyeron de la ciudad. Y hasta mediados del mes de noviembre la parca hizo presa de la población, contabilizándose más de 722 muertos. Entre los fallecidos por la epidemia nos encontramos al presbítero Mariano Joaquín Orbegozo Maseres el 30 de septiembre y al coronel retirado Juan Orbegozo Visconti el 6 de octubre, hermano y padre respectivamente de nuestro personaje. Sus cuerpos probablemente fueron a parar a las zanjas habilitadas para inhumaciones colectivas en los aledaños del cementerio general, al igual que otros muchos emigrados a la eternidad. En ese luctuoso año de 1811, en el listado del reparto del equivalente, encontramos en la calle Santiago a Juan Orbegozo Menor, es decir, a nuestro personaje, con una asignación de 37 reales y 22 maravedíes, lo que nos hace suponer que este impuesto correspondía a los bienes que debió de recibir en la herencia de su madre, como decía, fallecida 2 años. El 19 de marzo de 1812, la Constitución había sido aprobada en las Cortes de Cádiz y con ella quedaba atrás el absolutismo del antiguo régimen y se iniciaba una monarquía parlamentaria. Y en abril de 1814
se daba por concluida la Guerra de la Independencia. Tras ello, Napoleón reintegraba en el trono de España a Fernando VII, defraudando a los liberales que lo habían defendido y declarando nulas todas las leyes y actos del gobierno de las Cortes de Cádiz. Se iniciaba aquí un nuevo capítulo en la historia de España, absolutistas o realistas y liberales. Al iniciarse la insurrección en la Nueva España y con objeto de sostener la monarquía española, se producen varias expediciones entre 1812 y 1817. En este último año llegaría la que embarcó en Cádiz el 30 de diciembre de 1816, teniendo como protagonista al mariscal Pascual Liñán, al frente de 2 batallones del regimiento de Zaragoza, con un total de 1.547 hombres, contando como oficial al brigadier Domingo Estanislao Luaces o Loaces, y entre otros oficiales se encontraba el coronel Juan Orbegozo Maseres. A partir de aquí comienza la etapa de su vida relacionada con México, donde permanecería hasta su fallecimiento 29 años después, tras una vida intensa, militar, política, científica, social y cultural. El regimiento de Zaragoza arribaba a Veracruz el 5 de abril del citado año de 1817, después de 97 días de navegación, siendo la última contribución militar del Reino de España a la causa realista, y estableciendo como bandera en Querétaro y realizando varias acciones bélicas contra los insurgentes. Juan Orbegozo formó parte de este regimiento hasta que se reintegró en el ejército trigarante en 1821. En aquel año de 1817, la lucha por guerrilla que buscaba la libertad de México, capitaneados por Javier Mina, agotaba sus posiciones. Y este, tras una serie de peripecias, se dirigió al rancho Venadito. El virrey Ruiz de Apodaca puso precio a su cabeza, ofreciendo una alta recompensa. Javier Mina fue capturado en un ataque por sorpresa y fue conducido al campo del fuerte de San Gregorio y después al Cerro del Bellaco para ser presentado a Pascual Liñán, que no quiso verlo. En su cuartel general mandó al coronel Juan Orbegozo Maseres que interrogase a Mina sobre los auxilios que había recibido de Europa, Estados Unidos y Nueva España. El interrogatorio concluyó el 10 de noviembre de 1817 y a las 11 de la mañana del día siguiente le fue comunicado que sería fusilado. Así ocurrió. Javier Mina tenía 28 años. Estimamos que el último destino militar del coronel Juan Orbegozo dentro del ejército realista fue la defensa de la ciudad de Puebla contra el ejército trigarante, puesto que el 28 de julio de 1821 firmaba en la hacienda de San Martín la capitulación para la evacuación de dicha ciudad, junto con el coronel Saturnino Samaniego, por parte del gobernador y comandante general de la provincia, Ciriaco de Llano, mientras que por parte de Iturbide lo hicieron los tenientes coroneles Juan Cortázar y conde de San Pedro de Lara. El día 2 de agosto, Iturbide entraba en Puebla y Orbegozo debió ponerse a sus órdenes, incorporándose al ejército trigarante, aunque no descartamos que se hubiera puesto en contacto anteriormente con Iturbide. De hecho, el 3 de agosto de 1821 arribaba a Veracruz el que sería el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donojú, siendo Orbegozo comisionado para tratar con el mismo en aquella ciudad. El virrey O'Donojú, tras comprobar que los insurgentes habían destituido a su antecesor Ruiz de Apodaca, tras proclamar el Plan de Iguala y contrastar que prácticamente todo el territorio de la Nueva España estaba en poder de los insurrectos, decidió firmar el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, por el que reconocía la independencia de México. El 27 de septiembre, Agustín de Iturbide entraba en la Ciudad de México a la cabeza del ejército trigarante, que contaba aproximadamente con 16.000 hombres. Con ello, se esperaba la favorable llegada de un hombre capaz de asumir el poder y hacerse cargo de la situación. El alto mando de este ejército quedó constituido, además de por él como generalísimo, por un teniente general, 5 mariscales de campo y 11 brigadieres,
entre los cuales se encontraba el oriolano Juan Orbegozo Maseres, que entonces tenía 42 años y hacía 4 que se encontraba en México. Se inicia aquí una intensa vida en México de la que trataremos de extractar algunos de los hechos más importantes. Tras la entrada del ejército trigarante en la capital, como decíamos, el 27 de septiembre de dicho año, al día siguiente se firmó el Acta de Independencia, encabezada por Agustín Iturbide, el virrey O'Donojú y el obispo de Puebla, encontrándose entre los firmantes el oriolano Juan Orbegozo Maseres. Y el día 29 se reunió la soberana junta en el antiguo Palacio Virreinal, pasando después a la catedral para rendir juramento, eligiéndose a Iturbide como presidente, y en su noche fue aprobada el Acta de Independencia. Orbegozo formó parte de la Junta Provisional Gubernativa, titulada como soberana, según el Plan de Iguala, a propuesta del virrey y estando compuesta por hombres del imperio por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, por su representación, que habían sido designados por Iturbide, con lo cual tenemos a Orbegozo formando parte de la primera autoridad política que tuvo México a raíz de su independencia. El 11 de octubre de 1821, Agustín de Iturbide comunicaba al Supremo Consejo de Regencia del Imperio Mexicano varios ascensos militares, entre ellos el de Juan Orbegozo como brigadier. Dicho ascenso fue aprobada por el Consejo de Regencia por haber contribuido a la independencia. Juan Orbegozo formaba parte como diputado por México entre los constituyentes en 1822. El 24 de febrero de dicho año se posesionaba el soberano Congreso Constituyente del Imperio Mexicano, cuyos miembros, hasta un número de 102 en ese día, prestaron juramento en la Catedral Metropolitana en presencia de la Junta Soberana Provisional Gubernativa de la Regencia. Tras ello, la Soberana Junta y la Regencia condujeron a los diputados al Salón de Congreso, para lo que fue habilitada la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo de los Jesuitas. A continuación, se efectuó una reunión en la que se nombró un primer presidente del Supremo Congreso en la persona de Hipólito Odoardo, tras lo cual tomaron posesión los diputados. Según quedaba reflejado en el reglamento de gobierno interno del Supremo Congreso Constituyente, todos los meses se efectuaría el nombramiento de presidente y de secretario. A tenor de ello, el segundo que ostentó la presidencia fue el brigadier Juan Orbegozo Maseres, diputado por México, elegido el día 1 de abril. Poco a poco van surgiendo dos partidos enfrentados y con el nombramiento de Iturbide como emperador de México se rompía definitivamente el cordón umbilical con España. Orbegozo se decantó abiertamente por los republicanos. En el momento en que nuestro personaje ocupa la presidencia suprema del Congreso, Iturbide solicitó el poder asistir a una sesión para dar cuenta personalmente sobre la información que disponía de que se estaba fraguando una contrarrevolución. En dicha sesión, celebrada el 3 de abril de 1822, que presidía Orbegozo, se aprobó que el generalísimo no asistiera, lo que suponía un enfrentamiento frontal contra él. Al final, se acordó que pudiera asistir y se le entregase la resolución sobre la que se había acordado, lo cual efectuó Orbegozo como presidente. Iturbide intentó justificarse y aquel le espetó que debía de abandonar la sala de sesiones. Es decir, materialmente Orbegozo echó de la sala de sesiones a Agustín de Iturbide, ya que con su presencia no se podrían adoptar acuerdos con libertad. Iturbide, lamentándose, reconoció que en 2 ocasiones había capitulado con Orbegozo. Estos momentos cruciales que vivió Orbegozo como presidente se vieron acompañados por la aprobación de una exposición en la que se pedía el relevo de los componentes de la regencia. Nuestro personaje se había decantado, como decía, por el sector republicano y había pasado a ser un miembro activo de la oposición. El 18 de mayo del citado año de 1822, Agustín de Iturbide era proclamado como emperador con el grito popular de ¡Viva Agustín I! Tras ello comienza a surgir un descontento generalizado contra el emperador. Se emanó el Acta de Casamarca y poco a poco el imperio de Iturbide
se fue debilitando hasta el punto que el 19 de marzo de 1823 presentó un escrito abdicando al trono imperial y poniéndose bajo las órdenes del Congreso, que el 30 de ese mes nombraba un triunvirato con el nombre de Supremo Poder Ejecutivo formado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Días después, el 5 de abril, se nombró una comisión de 8 personas para analizar la abdicación de Iturbide, entre las que se encontraba Juan Orbegozo, que acordó anular la coronación del emperador, lo cual se aprobó 2 días después por el Congreso, junto con las condiciones del exilio. En el intervalo comprendido entre la proclamación de la República y los primeros años de la década de los 30, lo localizamos residiendo en Orizaba en 1825 y 1827. En este último año, siendo general de brigada de los ejércitos nacionales, certificaba y avalaba a un ciudadano llamado Félix Luna, indicando que era amante del orden. En los últimos años de la década de los 20, contrajo matrimonio con María Antonia Peirano Mosquera, hija de padre español, de cuyo matrimonio tuvo 2 hijos, Francisca, nacida en 1829, y José Francisco de Borja en 1830. En 1825, Juan Orbegozo fue enviado por el Supremo Consejo para reconocer el istmo de Tehuantepec, cuyo resultado fue publicado en el primer boletín del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, origen de la sociedad mexicana con el mismo título, que fue creado el 18 de abril de 1833 bajo la presidencia de Valentín Gómez Farías, encontrándose nuestro personaje entre sus socios fundadores y entre aquellos intelectuales más distinguidos en la República a criterio de dicho presidente, siendo el primer director José Justo Gómez de Cortina. Dicho instituto quedó en suspenso al salir este último hacia el destierro, pero se recuperó al acceder a la presidencia de la República el general Santa Anna el 24 de abril de 1834. En esos años, Juan Orbegozo estaba domiciliado en la calle Cocheras, número 25 de la Ciudad de México, y comenzaba a dar fruto su paso por el restablecido Instituto de Geografía y Estadística. Tras el fallecimiento de su esposa, Juan Orbegozo Maseres contraía segundas nupcias en México, el 7 de septiembre de 1838, con María Luisa Ituarte Fuentes, nacida en Veracruz en 1796, que era viuda de José Ignacio Iberri Fonseca, fallecido un año antes y con el que había tenido 4 hijos, siendo el menor Luis, que curiosamente en 1855 contrajo matrimonio con su hermanastra Francisca. En el mes de marzo de 1839, el Instituto de Geografía y Estadística comenzaba la publicación de su boletín, en el que, como decíamos, colaboró Orbegozo. El 30 de octubre de ese mismo año, en el local que tenía su sede la Secretaría de Guerra y de Marina, se instaló la Comisión de Estadística Militar con la asistencia del general Orbegozo, quedando dividida en 2 secciones, Geografía y Estadística, siendo el presidente de la primera nuestro personaje, que rápidamente puso manos a la obra para iniciar los trabajos de la confección del Mapa General de la República, cuya tarea en 1840 iba por buen camino, habiéndose comenzado su delineación. Dichos trabajos se vieron interrumpidos por el pronunciamiento del general Urrea contra el presidente Anastasio Bustamante, que el 15 de julio de 1840 fue materialmente secuestrado en el Palacio de Gobierno, y entre los militares que formaron parte de la columna que desde la Ciudadela partió para liberar al presidente se encontraba el general Orbegozo, al cual el 14 de agosto de 1840 se le concedió su servicio por la Cámara de Diputados, concediéndole la Cruz de Honor pendiente con cinta azul con franja blanca en el centro. El 31 de mayo de 1841, Orbegozo, como presidente de la sección de geografía citada, informaba que por orden del Supremo Consejo había entregado todos los planos y documentos que estaban en su poder al general Pedro García Conde, encargado en esos momentos de los trabajos de la Carta de la República. En 1844 fue nombrado director general de Caminos. Como diputado en 1846,
Sus últimas comisiones fueron en agosto para recibir al general Antonio López Santana en Veracruz y en septiembre de ese mismo año, ante el riesgo de una posible inundación, participó en la inspección de los desagües de la Ciudad de México. Dentro del ejército ocupó el cargo de comandante militar de Jalapa, inspector de la milicia activa, vocal de la Junta Consultiva de Guerra, miembro de la Comisión para la Formación del Proyecto del Ejército y encargado de la Plana Mayor del mismo. Su participación en la vida activa de México, ya no solo como militar, se reflejaba en sus trabajos en otras instituciones, además de en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, como en el Ateneo Mexicano, en el que desempeñó el cargo de segundo conciliar, así como en su colaboración en el Mosaico Mexicano, en el que además de incluirse un artículo del teniente coronel de ingenieros Ignacio Iniestra, titulado Algo sobre caminos, aparecía un ensayo de Orbegozo sobre un reglamento para dirigir los trabajos de construcción de caminos. Localizamos también algunos artículos firmados por él con nombre y apellido del café y del cafeto que lo produce, y otros con la firma inicial O también por J.O. y en este caso uno titulado Hidrostática e Hidráulica. Como astrónomo, en el Istmo de Tehuantepec, determinó las longitudes por medio de los eclipses de los satélites de Júpiter. Asimismo, formó parte presidiendo una comisión del Supremo Gobierno para determinar la equivalencia de la vara mexicana a 0,838 metros en Francia para la adopción del sistema métrico decimal. Y en 1834, los instrumentos utilizados por el barón Gros para el ascenso a la cumbre del Popocatépetl fueron contrastados, entre otras personas, con los que poseía el general Orbegozo. En mayo del año 1846, Orbegozo fue elegido como diputado suplente por la clase militar, aunque lo vemos participando en algunas sesiones y faltando a otras por licencia por enfermedad. A la 1 del sábado 5 de diciembre de 1846, fallecía en la Ciudad de México cuando le faltaban 15 días para cumplir 67 años. La luctuosa noticia quedó así reflejada en el Monitor Republicano de 2 días después. Su notoria honradez le hizo acreedor a los distinguidos cargos con que le honraron varios de nuestro gobierno. Juan Orbegozo, cartógrafo, militar y naturalista español, que estudió la geografía, la flora y la fauna del Istmo de Tehuantepec. Realizó numerosas cartas geográficas y catastrales de México. Por nuestra parte, añadiríamos que fue testigo de la independencia de México firmando su acta y uno de los propulsores de la proclamación de la República de los Estados Mexicanos. Estimamos que en gran parte hemos intentado rescatar su figura o semisepultada por el polvo acumulado sobre el papel o medio anónima por culpa de la voracidad de los lepismas que lo han devorado, e incluso que había permanecido olvidada en su tierra natal, de la que había partido muy joven, a los 12 años, para dirigirse a otros lugares, afincándose definitivamente en México, donde fue testigo y formó parte de su historia. Muchas gracias por su atención. Una espléndida conferencia, doctor Galiano. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Qué bueno, doctora, excelente. Antes de darle la palabra al maestro Manuel Ramírez, les quiero comentar a todos los asistentes que pueden usar el chat para hacer comentarios, apreciaciones, preguntas. Solo tenemos 20 minutos para ello. Entonces, cedo la palabra al maestro Manuel González Ramírez. Gracias, Manuel. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora Mariana Terán Fuentes, una de las coordinadoras de este gran proyecto conmemorativo a través de la academia. Y realmente nos has dejado gratamente sorprendidos, estimado amigo Antonio Luis Galiano Pérez. Muchas gracias por haber aceptado la invitación del comité organizador a participar en estas conmemoraciones que desde Zacatecas se están realizando con motivo del bicentenario de la consumación de la independencia de México. Yo en su momento debo decir que cuando tuve por primera vez en mis manos el Acta de Independencia de México de septiembre de 1821, inmediatamente
quise identificar a cada uno de los firmantes, a ver si de por casualidad alguno de ellos era de mi tierra, de Zacatecas. Con tristeza vi que ninguno tenía que ver nada con Zacatecas. Y bueno, hasta hace muy poco, por azares del destino, fuimos conociendo alguna información en relación a esos personajes. De algunos hay más que otros, sobre todo cosas publicadas. Sin embargo, me llamó la atención que Juan de Orbegoso era nativo de Orihuela, y dije, es de la tierra de mi amigo Antonio Ruiz Galeano. Fue cuando te pregunté si sabías de él. ¿No te sonó el apellido? Me dijiste, no, ese apellido no es de aquí. Pero te pusiste a investigar y después me diste la noticia de que, en efecto, estaba ya ahí localizado el registro del nacimiento y bautismo en Orihuela, y ese fue el inicio de todo este proceso de investigación. De él no sabíamos prácticamente nada, salvo que era uno de los firmantes del Acta de Independencia de México, que era de Orihuela, y todo lo que hoy nos has compartido, estimado Antonio, pues es información inédita, es como una probadita de lo que pudiera venir en ese magnífico libro en coautoría que estás preparando. Y bueno, ahí también el agradecimiento a quienes te han estado respaldando para este proyecto de investigación, y que es nuestro también amigo Juan Antonio Alonso Resal, quien es el vicepresidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, de nuestro también amigo Óscar González Azuela, que si bien es cronista de Lagos de Moreno, Jalisco, reconoce como su alma mater a la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde realizó estudios de licenciatura, maestría y actualmente de doctorado. Y hay otra persona que también los ha estado apoyando con información desde Lagos de Moreno, Jalisco. Entonces, este es un avance de la investigación de un personaje que hasta hace poco no sabíamos prácticamente nada, y que seguramente vendrán también algunas sorpresas en la obra que esperemos y salga en el transcurso de este año tan paradigmático de conmemoraciones que es el 2021. Mientras llega alguna pregunta para nuestro conferenciante, quiero enviar saludos y agradecer sus felicitaciones por haber estado siguiendo esta transmisión en vivo a Susana Avilés Aguirre de Ciudad de México, a la maestra Marta Ortega Cantabrana desde Texcoco, Estado de México, que es la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos, de Óscar González Azuela de la Ciudad de México, colaborador de este proceso de investigación y quien además es el presidente de la Academia de Historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y presidente del Colegio de Cronistas de Lagos de Moreno, Jalisco. También un saludo muy afectuoso y gracias por haber seguido esta transmisión a nuestro colega Miguel Ángel García Orgaz, cronista de Apan, Hidalgo, la cuna de la charrería mexicana, desde luego. Y la casa productora Fuego Nuevo Films, que también estuvo muy al pendiente. Y desde aquí en Zacatecas siguió la transmisión Erika Yadira Méndez, quien manda saludos. Y allá en Madrid también estuvo al pendiente nuestro amigo Juan Antonio Alonso Resat, al igual que muchas personas cuyos nombres ahorita no los localizamos, no los identificamos, pero muchísimas gracias por haber estado al pendiente. Y ya tenemos aquí una pregunta para nuestro conferenciante. Es de la doctora Mariana Terán, de ¿cuál fue la posición de Juan de Orbegoso frente al movimiento del Coronel del Riego al exigir el restablecimiento de la Constitución de Cádiz de 1812? Estimado Antonio, no sé si tengas algo de información al respecto. Es una parte que la tenemos aún entre paréntesis, puesto que lógicamente yo pensaba y creía, estamos en duda, de que realmente estuviera en Cádiz cuando se proclama la Constitución. Sin embargo, el último dato, que además lo ha localizado Juan Antonio Alonso Resal, parece ser que en 1814 estaba en un regimiento en la ciudad de Granada.
yo creo que él se mantiene fiel prácticamente. O sea, yo pienso que aun siendo liberal como era, él se mantiene fiel al ejército realista. O sea, eso es una opinión que es algo que tenemos que contrastar, pero vamos, yo creo que se mantiene en su línea dentro de lo que es la rigurosidad del ejército en aquella época. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues todavía hay muchísima información que está en documentos y que esperemos que muy pronto sea localizada para ir enriqueciendo esta investigación que viene muy ad hoc para estas conmemoraciones del 2021, bicentenario de la consumación de la independencia. Y bueno, pues invitar a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están viendo y escuchando para que estén muy al pendiente de este programa anual académico y que lleva por título Revolución Liberal e Independencia en México. Sí, Antonio, querías comentar algo. Sí, únicamente que en un proceso de investigación eso lo sabemos. Yo recuerdo que uno de mis maestros, el padre Agustín Nieto, le costaba publicar porque siempre esperaba encontrar el último dato que le faltaba. Y indudablemente que en la investigación que estamos haciendo e incluso en la publicación se va a quedar algún hueco, que no hay forma de localizarlo. Y es posible que eso abre el camino para que otras personas después agarren el hilo y sigan estirando de la madeja. Mira, no dudo. Por ahí. Sí, no dudo que alguien que nos esté viendo o escuchando tenga por ahí algún dato que luego puede aportar y esto viene a enriquecer este proceso de investigación, alguna referencia. También para eso sirve este tipo de actividades públicas que suelen aflorar referencias o datos que no teníamos a la vista o en mente. Esperemos que así suceda y justo es una de las preguntas que nos está llegando en el chat de esta sala sobre si hay una posible fecha para la publicación. Ya lo habías comentado tú al principio, que se espera que antes de que culmine este año 2021 pueda salir a la luz esta obra y tal vez sea a través de coediciones donde participen más de una institución que aporten para esta publicación. Sí, es lo que has dicho, amigo Manuel. La idea es que si estamos en un aniversario, dejarlo y que caiga dentro del aniversario. Nos ha dificultado un poco la investigación el hecho de todo lo que estamos viviendo de la pandemia, que nos ha impedido a lo mejor acceder a algunos tipos de archivos. Sin embargo, hay otras partes, concretamente la parte de México, vamos a poderla elaborar en gran medida gracias a que hay muchos documentos digitalizados. Y eso, quieras que no, es fuente original con la cual se puede citar, porque hay veces que si coges fuentes indirectas nos volvemos locos, porque hay que andar diciendo lo que se dice. Cosas que se han publicado a lo mejor 15 o 20 años después en algún periódico, en alguna revista, o en algún tipo de publicación científico, que luego te pones a contrastar y no terminas de saber exactamente a qué se refieren y tienes que coger y comprobar. Por eso vamos a procurar ir a fuentes directas y tener en cuenta que cualquier cosa que nos llegue de apoyo nos comprometemos a citarlo a pie de página y darle las gracias. Pero todo el mundo lo hace. Como el cronista de Oaxaca, que en su momento te hizo llegar un dato que no sé si ya lo tenías. Sí. Cuando supo que salía la invitación para esta conferencia. Y justo de redes sociales llega una pregunta de Rafael Domínguez, le agradecemos mucho. Y dice, existe un personaje de nombre Narciso Sort de Sanz, capitán y músico de origen español, cercano a Agustín de Iturbide y contemporáneo a Orbegoso. ¿Conoce algo sobre dicho personaje? ¿Te suena Narciso Sort de Sanz? No, porque es posible que esté en las relaciones del personal del ejército, si es músico militar, pero a eso no hemos podido llegar. Lo siento, pero lo tenemos en cuenta. Muy bien.
Pues parece que no hay más preguntas, ni por redes sociales, ni por el chat de este grupo. Y bueno, pues esperaremos el libro, estimado Antonio. Primero, esperar la culminación de esta primera fase de investigación. Como bien tú dices, si nos esperamos a que luego se consigan ciertos datos, se va aplazando la investigación y nunca terminas. Porque la idea es que salga con el sello conmemorativo de este año 2021 y esperemos que así sea y que lo estemos presentando al culminar este año. Y que se presente tanto allá en España como aquí en México. Esa es la intención y me vais a permitir que dé las gracias a muchas de las personas que han nombrado, no a muchas, a todas las que han nombrado y a todos aquellos que han sido capaces de aguantar casi, yo creo que han sido 45 o 50 minutos con este tipo de conferencia en el que se abusan de los datos, pero sin embargo que dan fe exactamente de cómo han sido los hechos, en qué momento, dónde han ocurrido y qué personas han intervenido. Eso cae dentro de alguna manera de las funciones que tenemos los cronistas. No irnos por las nubes, sino tal día, a tal hora, en tal sitio, pasa esto. Y eran protagonistas este y este. Y eso, pues quieras que no, a la hora de expresarlo en una conferencia, en un libro a lo mejor es más digerible porque te cansas, cierras y ya está. Y aquí también. Pero realmente eso nos ayuda de alguna manera a quedar y a seguir trabajando porque veo que hay un montón de personas que aquí en directo han aguantado esos 45 o 50 minutos. Darle las gracias a todos, en especial a Susana, a Marta, a Jorge, a Óscar, a Juan Antonio y por supuesto a ti, Manuel, que eres artífice de muchas cosas, entre ellos del hermanamiento de Orihuela con Zacatecas, y a la doctora Mariana Terán por la amabilidad que ha tenido de invitarme a participar. Espero que le haya sido de utilidad para el ciclo que están haciendo. Muy bien, acaba de reportarse también el cronista de Texcoco, Alejandro Contla Carmona. Hombre, el maestro Conlan, gran amigo, muy gran amigo, un gran amigo. Y bueno, pues recordarles que el día de mañana también tendremos una conferencia del doctor José Enciso Contreras, investigador zacatecano, cuyo título de su trabajo es Elementos discursivos del originario pensamiento político conservador en el Zacatecas independiente, sobre un sermón del padre Francisco García Diego, y presenta a Edgar Hurtado, integrante de uno de los cuerpos académicos organizadores de este programa. Así que mañana, el día de mañana, jueves 20 de mayo a las 6 de la tarde, hora de México, estaremos disfrutando de esta conferencia del doctor José Enciso Contreras, que es garantía, al igual que es garantía la que hoy acabamos de disfrutar, y también seguramente tendrá esa calidad que ya conocemos en otros trabajos del libro que esperemos salga este año, insisto. Y muchísimas gracias, estimado Antonio Luis Galeano Pérez, por permitirnos tener una oportunidad más de establecer este vínculo y de que nos compartas tus saberes, tus avances de investigaciones serias, sólidas y bien fundamentadas. Y pues gracias a todas las instituciones que hicieron posible esta actividad académica. Muchas gracias y ya nos seguiremos encontrando en estos foros académicos. Les regreso para la cereza del pastel a nuestra anfitriona mayor, la doctora Mariana Terán Fuentes, y gracias por habernos permitido participar el día de hoy. Ha sido un verdadero placer, ha sido una muy importante enseñanza, doctor Galeano, para nosotros. Yo no sabía nada de este personaje y realmente su trayectoria es interesantísima, admirable. Y bueno, estamos muy ansiosos de conocer su libro. Nos encantará organizar acá con el maestro Manuel González Ramírez, que es una presentación. Los que estamos muy, digamos, afectos al tema de la insurgencia y de la República Federal Mexicana, vemos que este tipo de investigaciones, como dice Manuel, sólidas, serias y bien fundamentadas, no hacen más que seguir contribuyendo a la riqueza del debate historiográfico, no solo en México, sino en Hispanoamérica. Lo felicitamos mucho, de verdad fue un placer escucharlo. Sus imágenes fueron
tan significativas. Nos quedamos con muchas de estas imágenes que usted presentó y le reiteramos nuestra gratitud. Igualmente, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y ser siempre tan solidario con todos nosotros. Gracias a todos y nos vemos el día de mañana a las 6 en punto de la tarde para escuchar al doctor José Enciso Contreras. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.